Espera un momentito, que Harman viene despacito. Con su hachita te hará picadillo, y en su plato serás platillo. Con tus ojos hace gelatina, con tu trasero, carne fina. Con tus tripas, un embutido, y el resto al suelo, desvanecido. Esta letra pertenece a la canción de Harman. Una versión jazzística de la canción estuvo en el top 10 de las listas alemanas durante 4 semanas en 1961. Y ello a pesar de que hacía menos de 40 años que el Fritz Harman, sobre el que se cantaba, había estado asesinando a su paso por Hannover, Alemania. A día de hoy, se le considera uno de los asesinos en serie más notorios de la historia, no solo en Alemania, sino en todo el mundo. Hoy veremos cómo Fritz Harman se convirtió en un hombre que mató a más de 20 niños, y por qué aún hoy se le llama el hombre lobo de Hannover. Es viernes, 13 de junio de 1924, y unos cuantos niños juegan a orillas del río Leine, en el centro de Hannover. El río atraviesa el centro de la ciudad alemana. Entonces, como ahora, la orilla del río a lo largo del centro histórico de la ciudad es un destino popular para pasear. Sin embargo, cuando el 13 de junio de 1924 unos niños juguetones pescaron un cráneo humano en el río, el ambiente alegre que allí se respiraba terminó de una vez por todas. Es la 4ª vez en 2 meses que se encuentra una cabeza humana cortada en el Leine. Ahora, a más tardar, el miedo se extiende entre los habitantes de Hannover. Está claro que un asesino en serie está haciendo travesuras en la ciudad, que ya cuenta con más de 400.000 habitantes. Y pronto queda claro que este asesino en serie tiene desgraciadamente a mucha más gente en su conciencia. Más de 20 jóvenes y adolescentes han muerto a sus manos. Mató con especial intensidad en 1923 y 1924. Y ello a pesar de que estuvo todo el tiempo en el punto de mira de la policía. Pero ¿cómo es posible que Fritz Harman pudiera merodear y matar sin sospechar nada? ¿Y quién es el hombre que aterrorizó a toda una ciudad hace unos 100 años? Fritz Harman nació en Hannover el 25 de octubre de 1879. Tiene 6 hermanos y procede de una familia de clase media. Al menos sobre el papel. La familia Harman tenía una pequeña fortuna por parte de madre. Su padre, sin embargo, está en paro tras un accidente laboral. Fritz es el menor de los 6 hermanos. Cuando nace, su madre ya tiene 41 años. En aquella época, esto era una auténtica rareza. Ya de niño, Fritz trabaja en una fábrica por insistencia de su padre. Más tarde diría que su padre le había aislado de sus compañeros. Como consecuencia, ambos no tienen una buena relación. Aunque Fritz está muy unido a su madre, ella está enferma y postrada en cama. En consecuencia, su padre es la presencia principal en su vida cotidiana. Y ambos se odian a muerte. Tanto es así que ambos intentan que el otro vaya a la cárcel lanzándose diversas acusaciones. Fritz afirma que el accidente laboral de su padre fue en realidad un asesinato encubierto de su superior. El padre de Fritz, por su parte, amenaza repetidamente con internar a su hijo menor en un manicomio. Más tarde, Fritz Harman afirma que su hermano mayor abusó sexualmente de él cuando era niño. Su padre también había intentado agredirle. De hecho, uno de los hermanos de Fritz Harman fue condenado por agredir sexualmente a una niña de 12 años. En 1886, Fritz tenía 6 años cuando fue enviado a lo que entonces era la escuela media de Engel-Bosteler Damm. Su comportamiento fue calificado de ejemplar. Por lo demás, sin embargo, su rendimiento estaba muy por debajo de la media. Una circunstancia que se mantendría durante toda su carrera educativa. Fritz nunca terminó la escuela.
A los 16 años se trasladó a Breisgau, donde asistió a una escuela de suboficiales a partir de 1895. Debido a signos de trastornos mentales y alteraciones de la conciencia, fue hospitalizado allí repetidamente. Debido a estas circunstancias, tampoco pudo terminar la escuela de suboficiales. Regresa a su hogar en el norte de Alemania. Sin embargo, sus problemas de salud siguieron presentes incluso después de su regreso. En la cercana Hildesheim, le diagnostican debilidad mental congénita. A finales del siglo XIX, esto se entendía generalmente como falta de sensibilidad y entendimiento. En aquella época, el término se utilizaba como sinónimo de discapacidad intelectual. Hoy en día, este término ya no se utiliza en un contexto diagnóstico. Además, Fritz Haarmann fue detenido y condenado por abusos deshonestos con niños, es decir, abuso sexual de menores. Fritz Haarmann solo tenía 17 años cuando cometió sus primeros delitos documentados. Se dice que atrajo repetidamente a niños a portales y sótanos para cometer delitos contra ellos. De marzo a diciembre de 1897, estuvo recluido en varias residencias provinciales, sanatorios y asilos de la provincia de Hannover. Sin embargo, escapó de allí, presumiblemente con la ayuda de sus padres. Se traslada a Suiza, a Zúrich. Un pariente de su madre vivía allí y trabajaba como pintor. Fritz se fue a vivir con él y trabajó durante un tiempo, primero en un astillero y luego para un farmacéutico suizo. En 1899, regresa a Hannover, la ciudad donde más tarde se convertirá en asesino en serie. A instancias de su familia, se compromete con una mujer llamada Erna Lovert. Se queda embarazada, pero hace abortar al niño por razones desconocidas. A partir de 1900, las cosas parecen ir bien para Haarmann. Sigue con Erna y trabaja como soldado. Esta vez le va bien, al contrario que en la escuela de suboficiales. Cuando su madre muere en 1901, estalla una disputa entre Fritz y sus hermanos por la herencia. La familia es aún más disfuncional de lo que ya era. A finales de año, la salud de Fritz vuelve a deteriorarse. Sufre repetidos ataques de debilidad y tiene que retirarse del servicio militar. Entonces intenta demandar a su padre para que le pague la manutención, pero es rechazado. En su lugar, Fritz recibe ahora una pequeña pensión de invalidez. Fritz y su prometida Erna montan juntos una pescadería en la actual An-der-Luther-Kirche 9 e intentan ganarse la vida. Pero las cosas no van bien, ni tampoco su relación. Al final, Erna echa a Fritz por la puerta y comienza la espiral descendente. Fritz Haarmann se gana la vida principalmente como ladrón y delincuente de poca monta. En 1912, vuelve a ser condenado por mantener relaciones sexuales con una menor. Debido a su diagnóstico, Fritz es registrado por la policía como enfermo mental peligroso. Fritz Haarmann es condenado a 5 años de prisión por varios robos, que inicia en 1913. No sale de la cárcel hasta 1918. Así pues, pasó toda la Primera Guerra Mundial en prisión. Pero incluso después de su liberación, Fritz Haarmann no tenía intención de vivir únicamente de los pagos por invalidez. Al principio, Fritz alquiló una habitación en la Zellerstraße 27, oficialmente una tienda, supuestamente para realizar trabajos de oficina. Pero en realidad, Haarmann vivía allí. Desde esta pequeña habitación, Fritz Haarmann pone en marcha su siguiente idea para ganar dinero. Empieza a comprar carne barata y restos de huesos con los que puede hacer músculo. Luego vende estos productos a precios ventajosos. En ese momento, nadie sabe que Fritz Haarmann mata al menos a una persona en su habitación de Zellerstraße 27, y que años más tarde circularían rumores de que los productos cárnicos que vendía Fritz podían contener algo más que restos de animales. En 1918,
Un colegial de 17 años desaparece en Hannover. La policía busca a Friedel Rothe. También en el piso de Fritz Hartmann. Unos amigos de Friedel le habían hablado de un caballero que habían conocido en un café. Este buen caballero se había hecho pasar por inspector de policía y las había engañado. Después les agredió. Friedel, en particular, se hizo muy amigo de este hombre. Les cuenta a sus amigos que se reúne regularmente con el supuesto inspector e incluso que ha estado en su piso. Los amigos averiguan la dirección del hombre. Se trata de Fritz Hartmann, que por supuesto no es detective inspector. Los investigadores visitan a Fritz y registran su piso de la calle Sellerstrasse, pero no lo suficientemente a fondo. El hecho de que la cabeza cortada de Friedel Rothe, envuelta en papel de periódico, yazca detrás de la estufa, permanece oculto a la policía. En realidad, Fritz se había llevado al chico a casa, lo había asesinado y había descuartizado su cuerpo. En cambio, la policía se mantiene ocupada con un joven desnudo que yace en la cama de Fritz. Es un amigo de la escuela de Friedel. Fritz Hartmann es detenido de nuevo por mantener relaciones sexuales con un menor de edad. Como sospechoso en el caso de la desaparición de Friedel Rothe, cae en el olvido. Y después de algún tiempo, el propio caso. Hoy se conjetura que la policía quizá no investigó tan a fondo por una buena razón. Al fin y al cabo, Fritz Hartmann fue vigilante de la policía a partir de 1918. Esto significa que trabajaba como informador para la policía y les proporcionaba información de los bajos fondos criminales. La policía solo consideraba a Fritz un delincuente de poca monta. Sin embargo, disponía de información valiosa para llegar a los peces realmente gordos. Por ejemplo, ayudó a condenar a una banda que producía dinero falso. Y al menos una vez incluso ayudó a localizar a una persona desaparecida. Y, por supuesto, es un contacto valioso para la policía. Los vecinos también se fijaron en Fritz Hartmann. A este hombre de mediana edad nunca se le ve con una mujer. En cambio, suelen ir y venir con él chicos jóvenes. Una y otra vez, también utiliza los servicios de prostitutas homosexuales. Frecuentaba lugares de encuentro populares, por ejemplo detrás del Café Kröpke, que aún existe, y en octubre de 1919 conoció a una persona que permanecería a su lado, hasta su condena a muerte. En octubre de 1919, Fritz conoce a un joven llamado Hans Granz. Hans es mucho más joven que Fritz. Solo tiene 18 años. Fritz tiene entonces 39. Se conocen en el ambiente homosexual. Se dice que Hans se enteró por unos conocidos de que Fritz pagaba por sexo. Pero los dos también se acercaron e iniciaron una especie de relación. Los dos cometen robos juntos. Hans pasa mucho tiempo con Fritz y básicamente vive con él. Se ocupa de las facturas de Fritz o le escribe cartas. Fritz admira la inteligencia del joven. Sin embargo, ambos discuten a menudo. Entre otras cosas, porque se dice que Hans invita a menudo a mujeres y gasta dinero en prostitutas. Los dos hombres se separan una y otra vez, pero luego vuelven a estar juntos. Fritz Hartmann dijo más tarde sobre esta época: cuando Hans me besaba, cuando me estrechaba tan amorosamente entre sus brazos y me acariciaba, entonces yo desaparecía. Entonces él podía hacer lo que quisiera conmigo. Para ganar dinero, Fritz Hartmann ya no solo comerciaba con carne de caballo barata, sino también con ropa. Hans y él robaban ropa de los patios traseros y la tendían a secar. Luego vendían la ropa. Principalmente vendía sus mercancías en el centro histórico de la ciudad y en la estación principal de ferrocarril de Hannover. Al igual que hoy, Hannover ya era entonces un centro de transportes. La gran estación principal de ferrocarril, en pleno centro de la ciudad, también estaba muy concurrida en los años 20. Para Fritz y Hans, esto significaba muchos clientes potenciales. De vez en cuando también pide limosna. Luego se hace pasar por inválido de guerra y estafa dinero a personas compasivas.
Hans le apoya en este dudoso negocio. Tanto Fritz como Hans son denunciados varias veces a la policía por robo. Fritz fue enviado repetidamente a prisión durante unas semanas. Hans suele salirse con la suya gracias a la falta de pruebas. A partir de 1919, Hans y Fritz en particular están muy ocupados con robos y con la recepción de bienes robados. Sin embargo, por lo que sabemos, no hay más asesinatos. Fritz Hartmann no volvió a atacar hasta 1923. Hoy en día, los expertos suponen que Fritz estuvo satisfecho con el recuerdo del asesinato de Friedel durante 5 años. En 1923, sin embargo, este recuerdo se había desvanecido y sintió el impulso de cometer otro asesinato para cumplir sus fantasías. Pero no se detuvo en un asesinato más. Siguieron más de 20. En febrero de 1923, Fritz Hartmann conoció a Fritz Franke en la estación central de Hannover. El joven de 16 años era de Berlín. Al ser abordado por Hartmann, los dos se van juntos a casa. Pasan la noche juntos, y los amigos de Hartmann también están allí. Entre ellos están Hans Granz y 2 mujeres llamadas Ellie y Dörschen. Y son precisamente estas 2 mujeres las que se presentan unos días después en la comisaría de Waterloo-Platz. Llevan consigo 2 trozos de carne que colocan delante del inspector y cuentan una historia bastante confusa. Habían estado buscando en el piso de Fritz Hartmann porque un conocido común de Berlín había desaparecido sin dejar rastro hacía unos días, después de haber sido visto por última vez en casa de Hartmann. Durante su búsqueda, Ellie y Dörschen habían encontrado un delantal manchado de sangre y una olla llena de trozos de carne. Y 2 de estos trozos de carne tenían pelo humano pegado. Esto les parece extraño, al menos en relación con la repentina desaparición de Franke. Precisamente por eso, Ellie y Dörschen llevan los 2 trozos de carne a la policía. Llaman a un forense, pero solo echa un vistazo rápido a la carne. Dice que sin duda es carne de cerdo. No sigue examinando los 2 trozos. Quizás sea un error fatal, porque si la policía hubiera investigado más a fondo, podría haber descubierto que realmente no ha habido rastro de Fritz Franke desde Berlín, desde que se le vio por última vez en casa de Hartmann, y que Franke no había vuelto a su casa de Berlín, como afirmaba Hartmann. Después de que Fritz, Hans Granz, Ellie y Dörschen pasaran la noche con Franke, Hartmann y Franke mantuvieron relaciones. A continuación, Hartmann mató al adolescente. Abrió el cuerpo de Franke, le extrajo los órganos y le cortó los brazos y las piernas. Hartmann aplastó la cabeza de Franke con un ladrillo. Si los trozos de carne de la olla eran realmente los de Fritz Franke, solo puede conjeturarse retrospectivamente. Se supone que Fritz Franke fue la segunda víctima de asesinato de Fritz Hamann después de Friedel Rothe, y la víctima de asesinato que inició toda una serie. A lo largo de 1923, desaparecen chicos menores de edad en Hannover. Nunca se encontró a ninguno de ellos, aunque hubo repetidas pistas e informes de testigos. Uno de estos chicos desaparecidos es Adolf Hanapel. El 10 de noviembre de 1923, está sentado en el vestíbulo principal de la estación de tren de Hannover. Adolf tiene que pasar allí la noche porque el tren de enlace del joven de 17 años no sale hasta la mañana siguiente, 11 de noviembre. De repente, se le acercan 2 hombres. Son policías que se han fijado en el chico de 17 años. Le ofrecen un cigarrillo y hablan brevemente con Adolf. Cuando se enteran de que tiene que pasar la noche en la comisaría, le ofrecen ayuda. El adolescente podría pasar la noche en la comisaría. Adolf acepta agradecido la oferta. Deja su equipaje en la consigna de la estación y sigue a los 2 hombres. No se da cuenta de que no son policías. En su lugar, llevan a cabo una pérfida estafa, presumiblemente no por primera vez.
Los dos hombres se han fijado en la ropa de alta calidad de Adolf Hanapel, ropa que, según declaraciones posteriores de uno de los dos hombres, querían para ellos. Son Fritz Hartmann y Hans Granz, y no llevan a Adolf a la comisaría, sino al piso de Fritz. Allí asesinan a Adolf. Tras el asesinato de Adolf, los dos se quedan con la ropa del muerto. A veces se las ponen ellos mismos, a veces las venden para ganar dinero extra. Fue un modelo de negocio que duró más de un año. Tras una escala en la entonces Neuenstrasse, Fritz se instaló finalmente en la Rote Reye 4 en 1923. Al principio solo. Hans Granz y él tuvieron otra crisis. Hans se muda con otro amigo llamado Hugo Witkowski a la Burgstrasse. Así que Fritz se muda sin él a la habitación de 7 metros cuadrados del piso superior de la casa. Incluso entonces, la Rote Reye 4 tiene más de 250 años y se encuentra en un estado bastante lamentable. Hoy en día, la casa ya no se mantiene en pie. En el desván solo hay sitio para una pequeña tabla, una cama de campaña, un tendedero y 2 sillas. En la planta baja de la casa había entonces un bar. A veces, este pub incluso compraba carne a Fritz. Hasta abril de 1924 no buscaron otra fuente. Varios clientes se habían quejado de que habían enfermado después de comer la carne y habían criticado su fuerte sabor. Declaraciones como estas alimentarían más tarde los rumores de que Fritz Hartmann posiblemente había endilgado carne humana a sus conciudadanos. Al fin y al cabo, asesinó a más de 20 personas en 1923 y 1924, cuyos cadáveres hizo desaparecer. Siempre lo negó durante toda su vida. Sin embargo, los habitantes de Hannover temían haberse convertido en caníbales contra su voluntad. No existe ninguna prueba real de ello, solo los 2 cabos sueltos de que Hartmann descuartizaba a la gente, por un lado, y vendía carne, por otro. Uno de los asesinatos de Fritz Hartmann que destaca especialmente es uno de sus últimos. El 26 de mayo de 1924, un niño de 10 años llamado Friedrich Abeling desaparece en Hannover. Poco antes de desaparecer, pide a su madre un poco de dinero. El pequeño Friedrich alegó que necesitaba el dinero para una excursión escolar. Una mentira, como se descubre más tarde, cuando pregunta en la escuela. Sale de casa con su jersey gris con dobladillo verde y no se le vuelve a ver. El 17 de junio de 1924, 3 semanas después de la desaparición de Friedrich, un par de niños jugaban en la calle frente a su casa. Un hombre preguntó por Alice, la hermana de Friedrich. Tiene 12 años y se parece mucho a su hermano pequeño desaparecido. El hombre habla brevemente con Alice y le dice: «Soy amiga de tu padre, solo quería verte». Luego estrecha la mano de Alicia y se va. Más tarde, los niños pueden describir al hombre con todo detalle. Y, basándose en esta descripción, más tarde están seguros de que el hombre que se acercó específicamente a Alice era Fritz Hartmann. El jersey gris de Friedrich se encuentra más tarde con la madre del amigo de Fritz Hartmann, Hans Granz. Una de las vecinas de Fritz Hartmann también recordó más tarde que un niño pequeño que se parecía a Friedrich había venido una vez a Rote Reye y preguntó por Fritz. Le dijo al niño, por el que sentía lástima: «Niño, vete a casa, tu tío no quiere nada inteligente de ti». Basándonos en los puntos que acabamos de mencionar, es obvio que Fritz Hartmann mató a Friedrich Abeling. Es interesante que Fritz aceptara el peligro de buscar a la hermana de Friedrich. Quizá el parecido le sirviera para recordar a su última víctima de asesinato. O tal vez Fritz Hartmann ya sospechaba en ese momento que su serie de asesinatos pronto llegaría a su fin. Porque incluso antes de que visite a Alice Abeling, todo Hannover está convulsionado. En junio de 1924, irónicamente un viernes 13, se recupera un cráneo humano del río Leine por 4ª vez en 2 meses. Todos los cráneos pertenecían a hombres jóvenes,
a los que se les había cortado la cabeza con objetos afilados. Esto puede parecer obvio, pero hasta este cuarto descubrimiento, la policía había tranquilizado a la opinión pública afirmando que los cráneos encontrados eran de personas ahogadas. Pero tras el cuarto descubrimiento, la línea se busca intensamente porque el público ya no cree a la policía. La policía no es la única en actuar. Hace tiempo que los hallazgos han saltado a los titulares y cientos de ciudadanos se han congregado en las orillas altas a lo largo del Line. Las autoridades también están represando el cauce del río. Entre el molino de Brookmühle y la puerta de Clever, los servicios de emergencia pueden buscar más a fondo otros restos mortales. Por desgracia, tienen un triste éxito. Se encuentran en el Line más de 500 partes de cuerpos de al menos 22 personas desaparecidas. Alrededor de la mitad de los restos llevaban tiempo en el agua, mientras que otros habían sido arrojados al río hacía pocos meses o incluso semanas. La policía busca ahora intensamente a un asesino en serie. Como todas las víctimas conocidas son varones, la policía sospecha que se trata de un delincuente sexual. Como la homosexualidad era ilegal en aquella época, unos 80 hombres estaban registrados en la policía de Hannover por fornicar con hombres. Entre ellos estaba Fritz Haarmann, que en aquella época tenía 15 condenas previas y había llamado la atención por algunos casos de personas desaparecidas, pero nunca había sido condenado. Eso va a cambiar pronto. Fritz Haarmann es observado por la policía, pero al principio sin resultados. Al final, Haarmann es descubierto por su cuenta y es responsable de su propia detención. El 22 de junio de 1924, Haarmann tuvo una discusión con un chico de 15 años llamado Kurt Fromm. Fritz lo había llevado a su casa. Ahora se presenta con el chico en una comisaría de Hannover en mitad de la noche. Kurt Fromm cuenta al agente de policía que Fritz le había agredido y amenazado con un cuchillo. Le había retenido en su casa de Rotterreie durante 4 días. La policía detiene primero a ambos hombres y registra el piso en el que Fritz vivía entonces en Rotterreie. Esta vez son mucho más minuciosos que cuando registraron el piso de Sellerstrasse. Se encuentran restos de sangre en un colchón y en las paredes, así como en las tablas del suelo. La policía busca testigos que puedan aportar información sobre Fritz Haarmann y su comportamiento. Mientras está detenido, su imagen se muestra ocasionalmente antes de proyecciones públicas en cines. Se espera que los espectadores reconozcan a Haarmann y puedan facilitar información a la policía. Como vendedor de ropa, Fritz estaba muy ocupado y hacía muchos contactos sueltos. Su negocio iba bien. Por eso no es de extrañar que en el registro del piso de Fritz se encontraran numerosas prendas de ropa para hombres jóvenes. Sin embargo, ahora la policía sospechaba de dónde sacaba la mercancía. Ya no de inofensivos robos de ropa en patios traseros, sino posiblemente de asesinatos. La policía hace un llamamiento a los familiares de los jóvenes desaparecidos para que vean la ropa. La madre de un desaparecido reconoce una chaqueta. Pertenecía a su hijo. Otra madre se cruza con Hans Granz, amigo de Fritz, en la comisaría, mientras espera a ser interrogado. La madre reconoce el traje que lleva Hans. Pertenece a su hijo desaparecido. Fritz se muestra hablador durante el interrogatorio, pero no dice nada sobre los supuestos asesinatos. Sin embargo, admite su identidad, que está bien documentada por la policía. Sin embargo, tergiversa algunas verdades. Por ejemplo, Fritz dice que todos los chicos están enamorados de él. No es él quien va detrás de ellos, sino que todos los chicos van detrás de él. También recibía regularmente proposiciones de mujeres, pero las rechazaba todas. Cuando Haarmann fue puesto en prisión preventiva, la policía recurrió a métodos crueles para hacerle confesar. Los 4 cráneos recuperados del río están colocados en su celda, uno en cada esquina. Las cuencas de los ojos se cubren con papel rojo. Se colocan velas en los cráneos huecos y se encienden. En la oscuridad de la celda, parece como si las calaveras miraran a Fritz con ojos rojos brillantes.
Los policías le dicen a Harman que las almas de los muertos vendrán a por él si finalmente no se sincera. Durante los interrogatorios, los policías no rehúyen la violencia física. Según las notas de un investigador, descubiertas en los años 90, le golpearon con una manguera de goma, entre otras cosas. Le patearon repetidamente en los genitales y le privaron de sueño. Por cierto, desde el punto de vista de la policía, es una gran suerte que estos métodos de interrogatorio no se conocieran en su momento, sino décadas más tarde, porque incluso en los años 20, una confesión hecha por Harman bajo tortura podría haberse considerado inválida. En el peor de los casos, esto podría haber significado la liberación de Fritz Harman, al menos temporalmente, y por tanto una nueva oportunidad para que cometiera nuevos delitos. Fritz Harman se abroqueló el 1 de julio de 1924. Confiesa haber asesinado a varios jóvenes en 1918 y entre 1923 y 1924 por motivos sexuales. Ya no recuerda el número exacto, pero admite que fueron más de 20. Describe cómo mató a la mayoría de ellos arrancándoles la garganta a mordiscos durante las relaciones sexuales. O como dijo el propio Harman, cuando me volvía salvaje, mordía y chupaba. Por eso Fritz Harman recibió más tarde el dudoso apodo de Hombre Lobo de Hannover, por parte de un observador del juicio, el filósofo Theodor Lessing. Se refiere a viejas leyendas que recuerda de su infancia, según las cuales los hombres lobo estaban condenados a morder la garganta de los niños indefensos. Si los mordiscos no eran suficientes, Fritz Harman estrangulaba a los niños. Fritz también admitió que solía desmembrar los cadáveres y luego los arrojaba a la línea. Algunas veces también tiraba partes de los cuerpos por el retrete. Tenía que ir a la orilla del canal unas 5 o 6 veces por cadáver para hacerlos desaparecer por completo. También depositó algunas partes de cadáveres en el bosque cercano de la ciudad, arrojando de vez en cuando trozos individuales a los arbustos que tenía delante. Fritz intenta presentarse como una especie de perpetrador benévolo. Afirma que acudió deliberadamente a la comisaría con Kurt Fromm, con la esperanza de que los investigadores le pusieran bajo custodia. Temía haber matado también a Kurt y no quería cometer otro asesinato. Se comprobaron 147 casos de personas desaparecidas en busca de una posible conexión con Fritz Harman. En 38 casos, se volvió a encontrar a las personas desaparecidas. En otros 114 casos, se pudo descartar a Harman como autor. Quedaban 30 casos. Harman fue finalmente acusado de asesinato en 27 de ellos. La policía considera víctimas de Fritz Harman a los siguientes niños y jóvenes. Ahora puedes ver sus nombres en la pantalla. Todos tenían entre 10 y 22 años. El interés de los medios de comunicación por el proceso judicial contra Fritz Harman es enorme. El truculento caso también se ha dado a conocer rápidamente a nivel internacional. Hay 21 representantes de periódicos locales e internacionales en el juicio. Además, cada día se admite a 80 espectadores. Por cierto, Fritz Harman no está solo en el juicio. Su amigo y compañero de piso Hans Granz está acusado de 2 cargos de incitación al asesinato y un segundo cargo de receptación de bienes robados. El tribunal llega a la conclusión de que Hans ayudó a atraer a las víctimas al piso de Fritz y, por tanto, estaba al corriente de los asesinatos. La policía basó los cargos contra Hans en declaraciones de Fritz Harman. El tribunal las considera ciertas porque no había motivo para que Fritz Harman mintiera. Además, muchas de las acusaciones de Hans Granz habían sido refutadas por las declaraciones de otros testigos. Se dice que Fritz Harman declaró que le había contado a Granz un asesinato que había cometido antes de conocer a Hans, es decir, el asesinato de Friedel Rothe. Esto también es un indicio de que Granz fue al menos cómplice. Mientras que Fritz acudía a todas las citas vestido de preso, Hans siempre aparecía con un traje blanco
evidentemente muy preocupado por su imagen pública. Durante sus declaraciones, se refirió sistemáticamente a Fritz solo como el señor Hartmann o el acusado Hartmann, distanciándose así de él. Al iniciarse el juicio, Hartmann dice al jurado: «Que sea corto, quiero estar en el cielo por Navidad con mamá». Con esto quería decir que esperaba recibir la pena de muerte y que ésta se ejecutara a finales de diciembre para poder reunirse en el cielo con su madre, que había muerto en 1901. Fritz Hartmann dice durante el juicio: «Quiero que me ejecuten en el Klagesmarkt. Sobre mi tumba está escrito: aquí descansa el asesino de masas Hartmann. En mi cumpleaños, Hans viene y deposita una corona». Fritz Hartmann también expresa el deseo de que se filme su ejecución. Por supuesto, esto no ocurre, ni se permite a los espectadores ver la ejecución. A pesar de su largo historial médico, Fritz Hartmann es declarado plenamente culpable y, por tanto, recibe la sentencia más dura posible. Fue condenado a muerte el 19 de octubre de 1924. Su amigo y compañero de piso, Hans Granz, también es declarado culpable. También es condenado a muerte. Sin embargo, Fritz Hartmann defiende a Hans tras el veredicto de culpabilidad. Escribe una carta al padre de Hans Granz, que se filtra al Hannoversche Allgemeine Zeitung. Tiene 4 páginas y contiene una nueva versión de los hechos. En ella, Fritz explica que Hans nunca había presenciado un asesinato y no tenía ni idea de que su compañero de piso mayor mataba a gente por docenas. Fritz revisa así sus propias declaraciones. En un principio, incriminó a Hans en el interrogatorio policial y lo implicó. Incluso en un principio declara lo siguiente en el interrogatorio: «Granz no solo conducía a los chicos hasta mí para que yo los matara. Granz no solo se aprovechó calculadamente de mi rabia y trabajó sobre mí durante días para matar a los chicos cuyos pantalones quería. Granz cometió asesinatos él mismo, peor que yo. Granz y su amigo Witkowski atrajeron a mi habitación a Adolf Hennis, de 17 años, con quien habían discutido por ser mujeriego, y lo asesinaron allí. Luego le quitaron la ropa y, riéndose burlonamente, me enseñaron el cadáver cuando llegué a casa. Este es uno de los tuyos». Lloré y les supliqué que se llevaran el cadáver. Empujaron el cadáver debajo de mí, salieron corriendo y tuve que desmembrarlo y llevármelo. Así pues, Fritz no solo incriminó a Hans Granz, sino también a Hugo Witkowski, a quien ambos conocían. Cuando Hugo se enteró de esto, se ofreció inmediatamente a acudir al tribunal para demostrar su inocencia. Hans Granz niega en todo momento que supiera nada de los asesinatos. Es posible que no hubiera sido condenado con tanta dureza si Fritz Hartmann no le hubiera incriminado tan duramente durante los interrogatorios. Sin embargo, tras la sentencia contra él y Hans, Fritz escribió en su carta que solo lo había hecho porque quería vengarse de Hans. Además, los policías le habían presionado para que declarara contra su compañero de piso durante los interrogatorios. Escribe: «Que Dios me ayude. Estoy diciendo aquí la pura verdad, y no quisiera cargar aún más mi conciencia ante Dios, yo que fui condenado a muerte». Granz no tenía la menor idea de que yo estaba asesinando, nunca vio nada. Cuando descubrieron mis cosas en relación con el asesinato, la policía local me obligó a decir falsedades maltratándome. Por miedo a no querer más malos tratos, después dije que sí a todo e incriminé a los Granz con falsedades. Granz no sabía nada de ningún asesinato, nunca vio nada, no tenía ni idea. Granz ni siquiera era culpable de recibir de mí objetos robados. Granz nunca me trajo a una persona que fuera víctima mía, y si Granz hubiera sabido que yo asesinaba, sin duda lo habría evitado. La carta hace olas, y la pena de muerte contra Hans Granz queda de hecho suspendida por el momento. Cuatro meses después, el 15 de abril de 1925, Fritz Hartmann fue ejecutado en la guillotina a las 6 de la mañana en el patio de la prisión del Tribunal Regional de Hannover. Previamente le habían dado bocadillos de jamón,
queso y un puro como comida del verdugo. En los últimos meses de su vida, disfrutó de las crueles atenciones que se le dispensaron. El caso del hombre lobo de Hanover dio la vuelta al mundo en aquella época. Harman disfrutaba sabiendo que casi todo el mundo conocía su nombre. En 1926 se abrieron nuevos procesos contra Hans Granz. Incluso durante el primer juicio contra él y Fritz, 2 años antes, siempre había insistido en su inocencia. Incluso en el caso de Adolf Hanapel. Varios testigos les vieron a él y a Fritz abordar juntos a Adolf en la estación de ferrocarril. Harman también describió este caso exactamente de la misma manera. Pero Hans afirma no haber sospechado que Fritz hubiera asesinado a Adolf. Cuando visitó a Fritz unos días después y vio la ropa de Adolf en el piso de Fritz, simplemente supuso que Adolf le había vendido la ropa a Fritz. Fritz le había dicho lo mismo. Hans mantiene que no sabía nada de ninguno de los otros asesinatos, aunque vivió con Fritz Harman la mayor parte del tiempo. La carta de Fritz Harman le dio otra oportunidad en el segundo juicio, en 1926, de convencer al tribunal de su versión de los hechos. Sin embargo, volvió a ser declarado culpable. Esta vez, sin embargo, solo por complicidad, ya no por complicidad. Hans Granz fue enviado a prisión durante 12 años y cumplió su condena en una celda de la Baja Sajonia. En teoría, habría sido puesto en libertad en 1936. Pero antes de que terminara su condena, fue trasladado al campo de concentración de Sachsenhausen como criminal. Allí vivió como prisionero número 123 hasta la liberación del campo en abril de 1945. Hans Granz procedía de una familia de clase media. Su padre trabajaba como librero. Hans fue a la Oberrealschule y luego a una escuela de clase media. Comenzó un aprendizaje en la fábrica de artículos metálicos Söllmann. Sin embargo, el aprendizaje solo duró 9 meses. Es despedido por supuesto robo de dinero de las arcas de la empresa. Después de eso, se mantiene a flote con trabajos esporádicos en varias fábricas de Hannover y Berlín. En 1919, miente a su padre diciéndole que intenta alistarse en el Reichswehr. Cuando se descubrió el engaño, se cortó el contacto entre Hans Granz y su familia. Durante este periodo, también conoció a Fritz Harman. A partir de 1946, Hans Granz llevó una vida libre tras su liberación y una nueva identidad. Al principio se dice que vivió en una gran ciudad del sur de Alemania y trabajó como capataz. Al final de su vida, habría regresado a Hannover. Se dice que un periodista entrevistó a Granz allí en 1973. Hans vivía con su mujer en su ciudad natal y se dice que estaba muy marcado por su encarcelamiento y su vida. Decía que Harman había arruinado toda su vida. Incluso en la década de 1960, se dice que Hans intentó solicitar una indemnización para recibir daños y perjuicios por su condena y su prolongado encarcelamiento en el campo de concentración. Sin embargo, todas estas solicitudes fueron rechazadas. Se dice que a partir de 1974 dirigió un kiosco en Hannover. Se rumorea que este kiosco estaba situado frente a una carnicería llamada Harman. Un año después, en 1975, Hans Granz murió a la edad de 74 años. Tras la ejecución, la cabeza de Fritz Harman se guardó con fines de investigación. Se llevó al Departamento de Patología de Göttingen y luego se guardó en el Instituto Antropológico. No fue hasta 2014 cuando la cabeza fue incinerada y enterrada anónimamente en un cementerio de Gotinga. A día de hoy, se puede ver una réplica de la celda de Harman en el Museo de la Policía de Nienburg. Lo mismo ocurre con la cuchilla original con la que presumiblemente descuartizaba a sus víctimas. En los últimos 100 años,
El caso de Fritz Haarmann se ha tratado varias veces en los medios de comunicación. Hay una película titulada El fabricante de muertes, basada en esta historia. Incluso fue nominada al Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Los diálogos de la película se tomaron de las transcripciones reales del interrogatorio a Fritz Haarmann. Si quieres profundizar en la psique de Fritz Haarmann, sin duda merece la pena ver la película. Los restos de las víctimas de asesinato de Fritz Haarmann fueron enterrados en una tumba de honor en el cementerio de la ciudad de Hannover en febrero de 1925. Una gran lápida de granito gris con forma de altar alado lleva la inscripción: a la memoria de nuestros queridos hijos fallecidos entre septiembre de 1918 y julio de 1924. En lugar de fallecidos, la lápida debería decir asesinados. Sin embargo, la administración del cementerio no autorizó esta inscripción. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que te haya gustado esta reevaluación. ¿Conocías ya el caso de Fritz Haarmann? Espero tus comentarios. Si escribes un comentario, también apoyas automáticamente el canal. Cada interacción, incluido un me gusta, aumenta la probabilidad de que el vídeo se sugiera a personas que aún no se han suscrito a Insólito. Puedes encontrar el enlace a mis otras redes sociales como Instagram o Discord en el cuadro de información. Muchas gracias de antemano. Aparte de eso, no hay mucho más que decir. Te deseo una buena mañana, mediodía o noche, dependiendo de cuándo veas el vídeo, y espero volver a verte en el próximo vídeo. Hasta entonces, adiós chicos.